¿Alguna vez nos hemos preguntado qué quiere Dios conmigo? ¿O será que Dios sí quiere algo conmigo? ¿Sí? ¿Será que nos hemos hecho esa pregunta? Bueno, yo hoy quiero contestar a esa pregunta y quiero decirles que sí, que Dios quiere no solo una cosa con nosotros, sino quiere muchas cosas con nosotros. Pero lo que pasa es que quizás a veces nosotros pensamos: Dios, yo te quiero servir, yo te quiero servir, pero no puedo darte a full mi 100 y te fallo y no soy fiel a ti, ¿cierto? Y pensamos que porque estamos en pecado o porque le hemos fallado a Dios, Dios quita su mirada de nosotros. Y no, yo hoy quiero decirles que Dios nos ve como perfectos, santos y sin mancha, porque Dios nos ve a través del sacrificio y de la sangre de Jesús, ¿sí? Entonces Dios nos ve a cada uno a través de Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Él, Él nos ve a través de ¿quién? De Jesús, ¿sí? Del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Entonces Dios nos ve perfectos, sin mancha, y quiere usarnos a cada uno de nosotros. Entonces, quiero hablar hoy de eso, de esos anhelos del corazón de Dios, de ese anhelo del corazón que Él tiene con cada uno de nosotros. Bueno, entonces, esta palabra está en Mateo 28, del 18 al 20, y es justamente de la que estaba hablando el pastor Juan Pablo, que es la Gran Comisión. Entonces, seguramente muchos ya la hemos escuchado, pero vamos a retomarla y vamos a estudiarla, a ver qué nos habla hoy el Señor. Estaba Jesús con sus discípulos un tiempo antes de partir, de ascender al cielo, y estaba con sus discípulos y les da esta palabra, que más que palabra, como lo decía el pastor, es un mandato, el último mandato que quedó registrado, que habló Jesús en su paso por la tierra. ¿Y qué les dice? Entonces, Mateo 28, 18. Dice, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, allá nos están proyectando la versión, la Reina Valera, pero entonces vamos leyendo juntos. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos juntos, bueno. 1, 2, 3. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y, no los escucho. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow, ¿verdad? Es una tremenda palabra de Dios. Y dice que entonces este fue el último mandato que hizo Jesús. Cuando uno da un mandato o cuando uno da una instrucción, ¿sí? ¿Cuál sería la expectativa de Jesús al decirle esto a sus discípulos? ¿Que lo hicieran o que no lo hicieran? Que lo hicieran, ¿cierto? No que se quedara como en el aire, no, sino que lo hicieran. Entonces, esta palabra se llama la Gran Comisión. ¿Alguno sabe qué es comisionar? ¿Cómo? Enviar. Sí, bueno, yo busqué la definición y dice que es encargar a una persona una misión determinada, ¿sí? Encargar a una persona una misión determinada. Entonces, de esta palabra quiero resaltar dos cosas que me parecen muy importantes. La primera, fueron estas las últimas palabras del Señor, ¿verdad? ¿Cierto? Fueron las últimas palabras. ¿Será que si yo estoy en mi último momento, es la última vez que voy a ver a una persona, por última vez, yo le voy a decir algo que, no sé, nos vamos a separar para siempre, no nos vamos a volver a ver nunca? ¿Le voy a decir algo sin importancia? Como cuando una persona, no sé si han escuchado este ejemplo del pastor Aníbal, cuando una persona está como en su lecho de muerte, ¿cuáles serán esas últimas palabras que va a decir? ¿Va a decir algo sin importancia o algo muy importante? Algo muy importante, ¿cierto? Entonces, si este fue el último mandato del Señor, yo creo que fue una de las cosas más relevantes que Él dijo durante su paso por la tierra. Entonces, la Gran Comisión es muy relevante.
¿Listo? Lo segundo que quiero resaltar de esta palabra es que ¿a quién le dio Jesús esta palabra? ¿A quién le dio Jesús esta palabra? A sus discípulos, ¿cierto? Y entonces yo les pregunto, ¿ustedes de quién son discípulos? ¿De quién son discípulos? ¿De Osquitar? ¿De Alexa? No, de Jesús, ¿cierto? Independientemente de quién sea nuestro líder espiritual, y gloria a Dios por los líderes porque son las personas que nos ayudan a tener un crecimiento espiritual con Dios, ¿realmente nosotros seguimos a los hombres o seguimos a Cristo? ¿Seguimos a quién? A Cristo. Si nosotros somos seguidores de Cristo y no de gente humana, imperfecta, que se puede equivocar, si seguimos a Cristo, entonces somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Es que no los escucho. ¿De quién somos discípulos? De Cristo, sí. Somos discípulos de Cristo. Entonces, si soy un discípulo de Cristo, y si Él dio esta comisión o esta tarea a sus discípulos, quiere decir que esta tarea es ¿para quién? Para mí, ¿cierto? Para cada uno de nosotros. Hoy quiero ver la mano levantada de cuántos discípulos de Jesús hay aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, bien, vi la mayoría de las manos levantadas. Entonces, si soy un discípulo de Jesús y Él comisionó a los discípulos, entonces la gran comisión es para los pastores porque ellos son los que se han preparado y ellos son los que tienen el conocimiento. No, es más bien para mi líder, porque es que mi líder sí sabe, él es el que más ha tenido contacto y pues claro, él es el que está haciendo la tarea porque yo soy un discípulo de mi líder, ¿sí? No, esta tarea es ¿para quién? Para cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a repetir conmigo, van a repetir conmigo. La gran comisión, no los escucho, la gran comisión es la tarea que Dios me dejó a mí. Ahora mire al vecino, mire a su vecino y dígale, la gran comisión es la tarea que Dios te encargó a ti. Muy bien. Entonces, luego de eso, ¿en qué consiste la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que nos dice la gran comisión? Vayan y, es que no la están proyectando, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, lo que yo veo acá es que durante nuestro paso por el mundo, lo que quiere el Señor es que, ¿qué? Mientras nos ocupamos de nuestras actividades diarias, de los quehaceres diarios, ¿qué quiere Él? Que hagamos discípulos, que vayamos y lo hagamos, no que pasemos por el mundo como si nada, sino que vayamos y hagamos discípulos. Pero no solo nos dice cuál es la tarea que quiere que hagamos, sino que también nos dice la forma o el medio por el cual quiere que lo hagamos. Y nos menciona, dice en el versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, ¿qué debo enseñar? Todo lo que Él nos ha ordenado, lo que nos ha puesto a hacer, lo que Él nos ha enseñado. Pero Alexa, es que es mi primera vez, es la primera vez que yo vengo a la iglesia. Hoy puede ser tu primera vez en la iglesia. O no, es que yo apenas llevo un mes, 2 meses, un año, no sé cuánto tiempo llevas asistiendo a la iglesia. ¿Qué quiere Dios que enseñes? ¿Qué quiere Jesús, que está ordenando Jesús? Que tú enseñes lo que tú has aprendido. Es decir, que si esta es tu primera vez aquí en la iglesia, hoy el Señor te está enseñando esta palabra y lo que Él quiere es que tú salgas y enseñes de eso mismo que has aprendido, ¿sí? Entonces, cada uno tendrá del tiempo que haya venido o de su intimidad con Dios, lo que Dios le haya enseñado, lo que Dios le haya ordenado, lo que cada uno ha aprendido hasta el momento, eso es lo que tiene que salir a enseñar. ¿A quién? ¿Para qué? A ser discípulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué más debemos enseñar? Pues de Jesús, ¿cierto? De Jesús y de la totalidad de toda su verdad. Pero además de eso, los que venimos a la iglesia sabemos que hay unas bases, ¿cierto? Que hay algunas cosas que son
pues los que conocemos de Dios, que es como las bases del cristianismo, ¿cierto? Y es enseñar que el pecado trae separación entre el hombre y su creador, entre el hombre y Dios, pero que hay una esperanza, ¿cierto? Y que Dios hizo un plan de redención en el que ¿qué? Lo que Él quiere es rescatarnos y salvarnos de las consecuencias que el pecado ha traído a nuestra vida, ¿sí? ¿Mediante quién? Mediante la vida de Jesús. ¿Mediante la vida de quién? De Jesús, están poniendo atención, bien. Y que si nos arrepentimos, resulta que somos reconciliados con Dios, reconciliados con nuestro Creador, y que tenemos el regalo ¿de qué? De la salvación. Que si nos arrepentimos tenemos el regalo ¿de qué? De la salvación, ¿cierto? Debemos enseñar que debemos abandonar esos pecados y tener un nuevo nacimiento en Cristo, ¿sí? Dios quiere que primero nosotros aprendamos, seamos redimidos, seamos reconciliados con Dios, para que luego nosotros vayamos y enseñemos eso que hemos aprendido. Y entonces, luego, dice en el versículo 20, que me parece hermoso y es una palabra que me encanta, y dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuándo estará Jesús con nosotros? ¿Cuándo? Siempre, hasta el fin del mundo. O sea, no tengas miedo, porque es que yo soy el que va contigo, ¿sí? No te dé pena, Alexa, es que a mí me hacen bullying, ¿sí? Es que yo tengo unos amigos que tú no sabes, me dicen la pastora. Alexa, es que a todos nos pasa, ¿sí? Pero lo que hoy nos está diciendo el Señor es: no tengas miedo, porque yo soy el que va contigo y voy a estar contigo siempre que hagas lo que yo te he mandado a hacer. Entonces, quiere decir que no debo tener miedo, ¿verdad? Ahora, yo busqué en la palabra, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿qué es un misionero? ¿Qué es un misionero? ¿Y qué piensan ustedes que es un misionero? Osquita, cuéntanos, ¿qué piensas que es un misionero? Amén. 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 Esa era la definición que quería. La dijiste perfecto. Un misionero es aquella persona que predica el evangelio. Es una persona que habla la palabra de Dios, ¿cierto? Eso quiere decir que si nosotros somos discípulos y se nos ha encargado la tarea de ir y predicar la palabra, quiere decir que todos somos misioneros, ¿cierto? Pero yo he escuchado por ahí: no, es que no todo el mundo tiene el llamado misionero. Y eso no es verdad, porque lo que yo veo aquí es que a todos se nos está dando la misma tarea: vayan y hagan discípulos, vayan y enseñen, ¿sí? Entonces, yo he titulado esta palabra: Dios nos ha llamado a todos a ser misioneros. Ustedes le pueden poner el título que quieran, yo le puse este. Bueno, entonces, escudriñando en la palabra, quise ver también cuáles son esas características o qué otras características debe tener un misionero o alguien que predique la palabra, y cuál es ese anhelo del corazón de Dios con nosotros, sus hijos. Entonces, encontré que un misionero es intercesor. Un misionero es intercesor. Entonces, ¿qué es la intercesión? La intercesión es una oración en la que pedimos por la necesidad de otro, ¿sí? Para que pedimos una oración en la que pedimos la intervención o la mano de Dios para que actúe a favor de otro, ¿cierto? Entonces, es ponernos literalmente en los zapatos de otra persona. Y quisiera que hiciéramos un ejercicio mental, porque quizás siento que el tiempo está corriendo rápido, y quiero que cada uno haga un ejercicio mental. Cierre los ojos e imagínese que yo le pido que haga un intercambio de zapatos. Si usted es una niña, por favor piense que le voy a pedir que se quite literalmente sus zapatos y haga un intercambio de zapatos con un hombre que ha jugado después de que ha jugado un partido de fútbol. Que haga un intercambio con un hombre que tiene guayos. Pero si usted es un joven varón, cierren los ojos, les dije que cerraran todos los ojos, y se lo imaginara.
Y ahora imagínense que le toca hacer intercambio con una jovencita que tiene unos tacones puntudos y que calza 35. Bueno, hicieron el ejercicio mental, listo, ya pueden abrir los ojos. Y yo en el ejercicio quería que intercambiaran de zapatos. ¿Qué piensan ustedes de ese intercambio? Una niña que me diga qué puede sentir. Asco son las respuestas que escucho por aquí. ¿Alguien más? Incomodidad, ¿no? Está un poquito caliente, de pronto, un poquito sudadito, de pronto. Ahora, un niño que me diga qué piensa de pronto de usar unos tacones como estos, o unos tacones puntudos, con una niña que calza 35 y de pronto usted es 38, 40. ¿Qué siente? ¿Será que puede caminar con ellos? Niki me responde. No, ¿cierto? De pronto no es tan cómodo. Eso es lo que pasa en la intercesión, es ponernos literalmente en los zapatos de la otra persona. Es que aunque yo tenga quizás mi propio olor, mal olor en los pies, quizás mi propia pecueca, hay alguien que tiene otra pecueca peor, un mal olor peor, ¿sí? Que hay personas que están pasando por una situación quizás mucho peor de la situación en la que yo estoy. Entonces, que independientemente de que yo esté pasando por una situación y que tenga mi propia pecueca, hay alguien que está peor y que necesita que yo intervenga o que mueva la mano de Dios a su favor para que Dios haga algo en esa situación que él tiene. Entonces, estoy diciendo mucho entonces, ¿verdad? Ay, bueno. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿será que nosotros hemos hecho eso delante de Dios? ¿Hemos intercedido delante de Dios por las necesidades de otra persona? Quizás los que estamos en el Ministerio de Misiones hemos intercedido delante de Dios para que Él mueva su mano a favor de aquellos países donde están matando a otros misioneros, donde están matando niños, donde están quemando gente. Quizás no lo hemos hecho. Y los que no pertenecen al Ministerio de Misiones, pero como sabemos ahora que todos somos misioneros, quizás tampoco nos hemos puesto delante de Dios a intervenir por una determinada situación, ¿cierto? Entonces Dios hoy nos está diciendo que eso es lo que Él quiere. Y quiero invitarlos a ir a Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos, dice así, un hombre. Busqué entre ellos, ¿a quién? Un hombre que levantara una muralla. Ok, voy a leer esa. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya. ¿Y saben qué pasó? No lo hallé. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Ezequiel nos está diciendo que había tanto pecado y tanta maldad en ese pueblo, ¿sí? Que Dios estaba muy de mal humor, estaba bravo, ¿cierto? Estaba furioso Dios y quería destruirlo. Y él dijo, busqué entre todos y no encontré uno solo que se pusiera delante de mí a interceder por esa persona o a interceder por ese pueblo para que yo no los destruyera. Muchas veces nos enfocamos tanto en que es que yo tengo problemas, es que no sabes la situación que está pasando en mi casa, es que tú no sabes mi situación, y dejamos de ver que hay otros que están en una necesidad que nosotros ya conocemos y tenemos la salvación de Dios, que no queremos activar quizás la fe, que la fe nos dice que Dios es capaz de hacer cualquier cosa, ¿cierto? Pero que hay otros que ni siquiera tienen una esperanza porque no conocen de Dios, y que lo que hoy Dios nos está mostrando, y así de lindo es Dios porque quizás nunca hemos intercedido por nadie, es que Él quiere que si hoy Dios viniera aquí y dijera, busque entre todos ellos alguien que hiciera vallado, que se pusiera en la brecha por esa persona que está allá afuera en el mundo, que no conoce, ¿sí? Y no lo hallé. ¿Será que Dios podría decir, no lo hallé? O diría, sí, mire, tengo 50 que están intercediendo, clamando por alguien que está afuera, que aún no me conoce, que no tiene salvación. Entonces, esta es otra de
los anhelos del corazón de Dios. Y hoy yo quiero decirles que Dios busca hombres y mujeres que seamos capaces de ponernos en la brecha, ¿sí? Que intercedamos por aquellos que están en dificultades, que tienen necesidades, que están en pecado y que aún no conocen de Dios, para que con nuestro clamor cautivemos su corazón y Él se mueva a favor de ellos. Dios no busca jueces, no busca que nosotros seamos los que juzguemos y que digamos, es que ese man, no, es que con ese nadie puede, o sea, a ese todos lo odian en la universidad porque es el peor de todos, qué porquería de man. Dios no busca eso. Dios busca que tú, en vez de estar juzgando, no, es que a ese todos lo odian, yo también lo odio, sino que tú seas capaz de venir delante de Dios. Señor, ten misericordia, trae ese corazón a ti, que Él te conozca para que pueda cambiar su forma de ser, ¿sí? Para que pueda entrar ser amigo con más personas. No sabemos qué situaciones pasa cada persona y por qué actúa como actúa, pero Dios no quiere jueces, sino que nosotros, ¿qué hagamos? Intercedamos. Entonces, Dios nos llama a todos a ser intercesores. Repita conmigo, Dios nos llama a todos a ser intercesores. Y también, como misioneros, tenemos una responsabilidad para cumplir otras tareas. Vamos a ir a Isaías 61 del 1 al 4. Y comienza esta palabra maravillosa diciendo así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Lean conmigo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Yo solo escuché a Arlie, pero bueno. A publicar a los presos libertad. Entonces, comienza la palabra diciendo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Wow, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, ¿sí?, de entre los muertos, es el que está sobre cada uno de nosotros. Hoy Dios nos está dando la garantía. Si tú ya habías escuchado antes esta palabra y habías dicho, el Espíritu de Jehová está sobre Isaías, porque era en esa época. No, Dios nos está dando hoy esta palabra a cada uno de nosotros. Y repitan conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Dice así: estamos investidos de ese poder, de esa fuerza, de la fuerza que resucitó a Jesús. Está con nosotros. ¿Y para qué nos da esa fuerza? Dice, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. O sea, primero me unge y hoy el Señor está ungiendo a cada uno de nosotros, ¿sí? Y tenemos que tener la certeza que es el Espíritu Santo el que va con nosotros para poder hacer estas tareas que Dios nos está delegando. Y dice primero, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. ¿Qué son las buenas noticias? La palabra de Dios, ¿cierto? Las buenas noticias es el Evangelio, ¿cierto? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que hay un Dios bueno, lo que dice la palabra, que hay un Dios bueno, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que puede hacer algo en tu necesidad, en la necesidad de cualquier persona. Pero dice, y me llama la atención, que tengo que predicar las buenas noticias a los pobres. Y ese pobre lo podemos interpretar de dos formas: pobre físicamente, es decir, alguien que está en ¿qué? En necesidad, que no tiene de pronto las condiciones monetarias necesarias para vivir, ¿cierto? ¿Y a quién nos está enviando? A ellos, a los pobres, a que les prediquemos. Pero también hay pobres espiritualmente, gente que tiene mucho dinero, que puede estar en la mayor comodidad de todas, pero que no tiene a Cristo en su corazón. A ellos nos está mandando el Señor, ¿sí? Y dice que me ha enviado a predicar. Y si voy a predicar de la palabra, ¿será que es necesario que yo conozca la palabra? Claro que sí, es necesario, porque yo no puedo ir a predicar de algo que no sé. Y aunque es importante capacitarnos, quiero decirles que no es lo más importante. Lo más importante es tener un corazón dispuesto, porque Dios fluye en medio de tu decisión de creerle y de obedecerle.
¿sí? Dios lo que quiere es corazones dispuestos. De hecho, en el equipo de Jesús, de sus discípulos, no eran todos los más capacitados ni los más duros, con PhD y maestrías y eso. Eran pescadores, varios de ellos. Dios no elige a las personas por cuánto sabe de la palabra. Y aunque en esta iglesia es muy, y me encanta que tenemos escuela bíblica, las barcas, Giliu, de todo para poder aprender la palabra, sí, debemos hacerlo, pero eso no es lo más importante, sino lo más importante es ¿qué? La disposición del corazón. La disposición del corazón. Y dice que también a los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? ¿Quién me dice que será una persona abatida? ¿Cómo? Los caídos. Abatidos. Personas que quizás han perdido el ánimo, que están en una situación de desesperación, personas que quizás hasta se han acostumbrado a vivir en una determinada situación, como la prostitución puede ser un ejemplo, o alguien que está en las drogas puede ser un ejemplo, ¿cierto? Alguien que se ha acostumbrado a vivir en una situación es una persona que está abatida, que está desesperada, que no ve salida. Y hace una semana estábamos en Medellín y me tocaba el corazón porque nosotros estábamos evangelizando o predicando en un sector de Bello, y yo creo que el Espíritu Santo fue el que nos guió. Éramos un grupo de como 4 personas y íbamos y nos dirigimos hacia un parque, y en ese parque había un niño y le dijimos: oye, es que te queremos invitar a un evento, va a estar súper chévere, tenemos obras de teatro, juegos, pintucaritas, vamos que te invito. Y el niño: sí, súper chévere, te vamos a dar helado, listo, súper chévere. Y de pronto ahí uno dice, de pronto, ¿y si será que le digo que sí oro? Y sí, le dijimos: oye, ¿podemos hacer una oración por ti? Era un niño como de 12 años. Oye, ¿podemos hacer una oración por ti? Y él dijo: sí, listo. ¿Por qué quieres que oremos? Y me dijo, y se entristeció su rostro y dijo: por mi hermano. Yo: ¿qué le pasó a tu hermano? Me dijo: está en la cárcel, ¿sí? Y yo decía como: Dios mío, o sea, él se veía normal, como una persona normal, pero allá en Medellín se ve mucho eso. Ellos están acostumbrados y la mayoría de sus seres queridos está en la cárcel porque ha cometido un pecado, ¿sí? Había otro niño que tenía como una pistola de juguete, era como de 10 años, que se enamoró de Juanita Olave. Tenía una pistola de icopor en sus manos y decía muchas groserías, ¿sí? Y es impresionante porque para ellos es normal, ¿sí? Se han acostumbrado a una situación y de hecho quieren crecer y ser así como el ejemplo que han visto. Esas son personas abatidas, que no conocen que hay otro camino, que no les toca vivir la misma violencia que le tocó a su hermano, a su papá, sino que él puede ser una persona diferente. A esas personas nos está llamando Jesús, no solo a los niños, sino también a los grandes, ¿sí? Y dice también, quiero que recordemos quién es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús discrimina: uy, no, yo con los pobres no, porque no. O Jesús decía: uy, no, yo con los ricos no, porque es que eso sí, como lo tienen todo, eso sí no me van a copiar. No, Jesús compartía con ricos, con pobres, con prostitutas, ¿sí? Con cobradores de impuestos, con todo el mundo. Y nosotros debemos ser como Jesús. Él es nuestro ejemplo, ¿no? Sí, Él es nuestro ejemplo. Debemos ser como Jesús, que iba, y dice la palabra también que iba a las aldeas. ¿Y qué iba haciendo? A las diferentes aldeas, a diferentes pueblos, ¿sí? Compartiendo, enseñando acerca de la salvación. Ahora dice: a vendar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Muchas veces nosotros, como decía el pastor también, es nuestro hermano del lado el que necesita, así sea, una palabra, una sonrisa. ¿Cuándo se necesita una venda? ¿Cuándo hay qué? Una herida. Cuando hay una herida es cuando se necesita una venda. Y si Dios nos envía a vendar a los quebrantados de corazón, es porque afuera hay quebrantados de corazón, ¿sí? Y si están quebrantados y yo voy a poner una venda, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo yo vendar esas heridas del corazón, a esos quebrantados? Con el mayor de todos los mandamientos. ¿Cuál es el mayor de todos los mandamientos?
¿Cuál es? Amarás al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mayor de todos los mandamientos es el amor. Muchas veces con una palabra, una sonrisa, un abrazo, un buenos días al Señor celador. Con eso podemos bendecir la vida de otras personas y con eso estamos predicando, con nuestra actitud predicamos del Evangelio. Y también nos dice, y a los presos apertura de cárcel. Entonces, en Marcos 16, 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes creen en Jesús aquí? Amén. Dígame si creen en Jesús. Amén. ¿Sí? Seguirán a los que en mi nombre echarán fuera demonios. Y aquí y a los presos apertura de cárcel, puede ser cárceles espirituales. Gente que está en una cárcel espiritual, ¿a causa de qué? A causa del pecado, ¿sí? Y no conoce que hay una libertad en Cristo. Entonces Dios nos empodera y ya nos dijo que el Espíritu es el que está sobre nosotros para que nosotros vayamos y anunciemos su palabra. Entonces, atraer a libertad a esas personas que aún no lo conocen y que están presos en el pecado. Porque yo no sé, pero ¿quién acá está preso en el pecado? Ninguno. Si ya recibimos a Cristo en el corazón, somos libres. Digan, soy libre, disfruto de libertad espiritual, libertad para adorarlo, libertad para hablar de Él, libertad para predicar su palabra, libertad para gozarme en Él y no para estar preso en el pecado, ¿sí? Ahora, un misionero debe estar dispuesto a pagar el precio, sí, porque cuando nosotros vamos a predicar la palabra, debemos hacer una inversión en tiempo, en dinero, en dejar comodidades, ¿cierto? En obedecer la palabra de Dios. Ese es un precio que hay que pagar. Quizás yo no quiero, pero Dios quiere que tú seas obediente. Entonces, renunciar incluso a mi misma carne para poder ir y a predicarle a esa persona. Si es una misión en otra ciudad, si es una misión en otro lado, ok, bueno, tienes que invertir tiempo, alejarte de tu casa, alejarte de tus comodidades. No vas a dormir en una cama calientita como la que tienes, sino que de pronto te toca dormir en un colchón inflable, o de pronto ni hay colchón, sino solo en el piso, ¿sí? Pero sí es que vas a predicar el Evangelio a una persona a la que tienes al lado, al que se sienta al lado en el Transmilenio, pues tienes que hacer una inversión de tiempo, ¿cierto? Porque primero hay que escuchar a esa persona y luego ahí sí decirle, ¿sabes qué? Yo sé que Dios tiene un plan y un propósito contigo. No es una casualidad que estemos juntos aquí, sino que yo quiero decirte algo. Dios tiene algo contigo, Dios tiene un plan para ti. Dios puede hacer algo diferente en tu vida. Haz esta oración conmigo y le hace la oración de fe. ¿Listo? Entonces hay que invertir tiempo y hay que pagar un precio. Enfrentarse a un entorno desconocido, los que hemos ido a Guajira, a los que Dios nos ha dado el privilegio de ir a otras comunidades, a comunidades indígenas, a la Guajira, al Amazonas, es un entorno desconocido, un idioma desconocido, una lengua desconocida, pero vale la pena. O sea, todo el precio que uno paga vale la pena. ¿Y por qué para allá voy? Ya voy para allá. Para decirles que todo vale la pena, ¿sí? Incluso hasta soportar enfermedades. Porque por ejemplo, a mí cuando estuvimos en La Guajira, se me inflamaron los pies, pero era una cosa como retención de líquidos, ¿sí? Una cosa era gigante y me dolían los pies, pero nada se compara con el gozo de ver la sonrisa de un niño o de una niña o de un hombre recibiendo a Cristo en su corazón, ¿sí? O sea, creo que eso pasa como a ser un segundo plano. Entonces, un misionero debe pagar el precio. ¿Un misionero debe qué? Pagar el precio. Pero todo misionero recibe recompensa al hacer la misión y la tarea que Dios nos envía. Y yo creo que esa es de las cosas más lindas. Yo creo que aunque uno no lo hace por una recompensa, y que de hecho es una orden de Dios, o sea que si no obedezco una orden es desobediencia, ¿cierto? Dios dice, porque tú haces lo que yo te mando, te voy a dar una recompensa. Y aquí vienen las recompensas de Dios, los que quieren anotar. Entonces la primera está en Marcos 10, 29 al 30. Respondió Jesús y le dijo, de
de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi causa, por causa de mí, y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. O sea que Dios nos promete que si yo dejo algo aquí, ¿sí?, Él nos va a dar 100 veces más, ¿sí? Si tú estás dejando de, no sé, en mi caso, hubo una vez que fuimos a Chocó y anunciaron que iban a vender la empresa en la que yo trabajo para esa época. Y Osquitar, que vamos a la misión de Chocó, que vamos a la misión de Chocó. Y yo, que Osquitar, que es que está como difícil la situación, que no tengo plata. Yo te la pago, mejor dicho, estaba mejor. Y yo dije, no, no es un buen momento porque anunciaron la venta, a mí se me iba a vencer el contrato. Y yo dije, no, mejor yo no voy. Y Osquitar me convenció. Y yo dije, gloria a Dios. Fue el Señor a través de Osquitar. Entonces, cuando Él dijo eso, yo dije, bueno, yo me voy, Señor. Y como a la semana de que yo regresaba a Chocó, se vencía mi contrato. Y a mí no me habían dicho que me iban a renovar. Entonces, sino que no me habían dicho nada. Entonces, yo fui a la misión. Y cuando regresé de la misión, para mi sorpresa, y pues como la iban a vender, yo dije, de pronto, y ya me van a decir que chao. Para mi sorpresa, me llama mi jefe y me dice, Alex, estábamos en una etapa importante, sabemos que nos has colaborado durante este tiempo y queremos proponerte que ya no es un contrato a término fijo, sino es un contrato a término indefinido. Y te vamos a subir el sueldo además. Después de que yo llegué de Chocó, ¿sí? Y yo decía, wow, Dios sabe y Dios conoce cuál es nuestra necesidad y nos multiplica. Yo ni siquiera lo hice por eso, ¿sí? Yo dije, porque Osquita me convenció y gloria a Dios que fui porque estuvo maravilloso, ¿sí? Pero Dios sabe y Dios conoce nuestras necesidades y nos devuelve 100 veces más. Me subieron el sueldo, gloria a Dios, ¿sí? Ok, ahora también en Mateo 5:11 al 12 habla de que vamos a tener, dice, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Cuando nosotros lleguemos al cielo vamos a tener un galardón gigante. Dios nos va a entregar a cada uno de nosotros un galardón gigante. ¿Por qué? Por hacer lo que Él nos ha pedido, la tarea que nos dejó a nosotros como sus discípulos. Y a nivel personal también hay una recompensa y es el privilegio de ser de bendición para otra persona, porque yo pienso que realmente, como lo dice la palabra, es de mayor bendición dar que recibir, porque cuando uno se incomoda, de nada le sirve a uno la comodidad. Cuando uno está en su comodidad, se está como ahí, en un placebo ahí, como tranquilo. Pero cuando uno se incomoda, cuando uno da la milla extra, cuando uno va y se pone ante una situación diferente y desconocida, creo que no tiene nada más gozo que ver la sonrisa de un niño, de verte llegar con un regalo, con una palabra, así sea solo a jugar y a saltar con ellos. No, nada se compara con eso, ¿sí? Entonces, la recompensa y la satisfacción personal de saber que soy de bendición para otros, aprender a valorar, ¿sí? Yo creo que uno llega de una misión y valora todo, la cama, el enchufe, la luz, absolutamente todo, ¿sí? Aprender a ser agradecido, porque muchas veces no agradecemos ni siquiera la comida que nos da nuestra mamá. Y cuando uno se va para Guajira y le dan leche de cabrito, pues uno dice, la leche que me da mi mami es lactosada, ¿sí? O cosas como esas tan sencillas quizá, ¿sí? Empieza uno a valorar y a ser tan agradecido con Dios que se desenfoca uno de, ay, es que yo sí como estoy de mal en todo, ¿sí? Y se enfoca uno más en la necesidad del otro. Y finalmente, y para concluir, quiero que vayamos a Romanos 10, del 14 al 15. Dice, por favor lean conmigo, bueno, la van a leer ustedes, 1, 2, 3. ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Amén. Wow. Amén. Qué palabra, ¿verdad? ¿Cómo van a invocar en aquel en quien no han creído? ¿Cómo alguien que no ha creído ni ha conocido puede invocar el nombre de Jesús?
Pues no puede, ¿sí? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo puedes tú pedirle a esa persona que está en tu universidad, que quizás no se relaciona con nadie o que quizás es muy vulgar, cómo puedes tú pedirle que diga buenas palabras? No, es que a mí también me cae mal porque es que él dice groserías, es mucho pecado para mí. No, ¿cómo puedes tú pedirle? Si es que no hay nadie, si tú no has sido el que le predique, si tú no has sido el que le diga, Dios puede entrar a tu vida, transformar tu corazón, tu casa, limpiar tu boca, mentira, sin juzgar, ¿no? Sin juzgar, porque es Dios el que lo hace. Nuestra tarea es ir y predicar. La tarea del Señor es traer el convencimiento, ¿sí? Salvar. Él es el que lo hace, pero a nosotros nos dice, vayan y ustedes háblenle, y yo soy el que lo convenzo, ¿sí? Entonces, ¿y cómo irán sin ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Y hoy yo quiero decirles que Dios hoy nos está enviando a cada uno de nosotros, ¿sí? Diga, Dios me está enviando. Más duro, Dios me está enviando a predicar su palabra. Muy bien. Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así llama el Señor a los pies de los que anunciamos su palabra, ¿sí? Como discípulos, como seguidores de Cristo, somos misioneros donde quiera que vayamos. Y es que quiero hacer la aclaración, y creo que esto es de lo más importante para concluir. No es que el misionero es el que se va para Medellín, el que se va para Villavicencio, el que se va a la misión Perdomo, el que se va a la misión de la China, al de la India, al de Egipto. Ese no, ese también es, ¿sí? Pero el misionero es el que le predica la palabra en el entorno en el que Dios lo ponga, en el colegio, en la universidad, en mi casa, con mi familia, ¿sí? Con los que aún no han creído en Dios, a mis primos, a mis hermanos, a mis amigos, ¿sí? Ese es un misionero, aquel que predica la palabra de Dios, ¿sí? Es más, es aquel que es misionero no solo en la iglesia, pero también es en la barca, que cuando está hablando el otro feo le dice, oye, ¿sí? Que puede redarguir, que puede decirle y enseñarle de lo que él ha aprendido.